Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. El día 2 de mayo se celebra el Día contra el Acoso Escolar. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Hoy tengo la Alexis suerte Hernández. de compartir Canarias Mi Mundo con la presidenta de la asociación ACANAE, Asociación Canaria No al Acoso Escolar. Se llama Lorena Martín, es psicóloga. La saludamos Estás de inmediato. escuchando Vamos a Canarias hablar Mi Mundo con precisamente Alex. de este tema tan importante. Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Lorena Martín, presidenta de ACANAE, de la Asociación Canaria contra el Acoso Escolar, o mejor dicho, Asociación Canaria No al Acoso Escolar, concretamente. Una asociación sin ánimo de lucro, evidentemente, que se fundó en el año 2014 en Santa Cruz de Tenerife y que se dedica al acoso escolar, a prevenirlo, el acoso escolar, el bullying, o el ciberacoso, que también es, por desgracia, de reciente incorporación a nuestra realidad. Todo tenía una parte buena y una parte mala. Bueno, en cualquier caso, Lorena, gracias por estar aquí. Me complace mucho poder saludarte personalmente. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Lorena, ¿por qué surge la necesidad de crear una asociación como ACANAE? Pues principalmente fue un poco una necesidad social, porque cuando se creó apenas había información para, por lo menos que estuviera a mano para las víctimas, para las familias que lo estaban sufriendo, y muchas veces pues ni siquiera sabían que esto era un problema real, que tenía un nombre y que teníamos que tener pues unas pautas para solucionarlo. Entonces fue también un poco vivencia personal, porque al pasarlo, yo durante la época del instituto, pues nunca me enteré, hasta que no salí de clase, de que lo que yo había pasado era acoso escolar. Entonces, pues me pregunté muchas cosas, el por qué no se hablaba de ello en los colegios, por qué no había casi información, o la poca información que había era como en casos muy, muy, muy extremos. Entonces, partió un poco de esa necesidad de decir, bueno, por una parte, que mi experiencia haya servido de algo, y por otra, dar un poco información más de cara a la población que fuera un poquito más accesible. O sea que el origen en realidad es una vivencia personal que años después o a posteriori pudiste identificar como una situación de acoso, porque realmente, Lorena, el acoso probablemente haya existido siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Desde que existimos los humanos, creo yo, Sí, ¿no? exacto. En este caso, con el perfil de un acoso escolar, concretamente, se identifica, vamos a decir que de poco para acá. Es algo relativamente reciente, ¿no? ¿Qué sensación tiene una persona que padece o que sufre, en este caso, un acoso escolar, cuando además me imagino que está haciéndose una idea de cómo es el mundo, ¿no? Bueno, pues estamos empezando a relacionarnos con los demás, etcétera, y cómo consigues o no identificar una situación como acoso, porque a lo mejor ese es el punto de partida, identificar, bueno, qué es acoso y qué no es acoso, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave, en saber diferenciarlo, porque como bien dices, pues conflictos hay en todos lados, y de hecho el acoso no es nuevo. Lo que es nuevo, digamos, es el término como tal, pero hay que tener muy clara cuál es la diferencia. Y es que, bueno, un conflicto normal, una discusión que podamos tener puntualmente, lo tienen los niños y lo tenemos los adultos. Entonces, es una cosa muy puntual que se ha dado porque, bueno, ha coincidido, digamos, entre comillas, y el acoso es algo que es intencionado, es mantenido en el tiempo. Es decir, hoy me meto con una persona que lleva una camisa verde y mañana se la cambia, viene con una camisa blanca, y me meto también porque lleva una camisa blanca. Es decir, no hay un único motivo más que el hacerle daño psicológicamente a esa persona. Sobre todo también en los casos de bullying tenemos esa diferencia de poderes en las que siempre da la sensación, incluso desde fuera, que el agresor está en un estatus superior. Lo que quiere es ir debilitando a la víctima. Cuanto más apoyo obtenga,
por eso es necesario también el apoyo social del grupo de clase en este caso, más va debilitando a la víctima, porque no le va a ser cada vez más difícil defenderse. Por lo tanto, ahí ya estamos marcando muchas diferencias entre lo que es un conflicto normal, puntual, aislado, y lo que es una situación de acoso, que sobre todo es algo que ya se va a mantener en el tiempo y no sabemos cuánto tiempo, a veces es mucho tiempo. En todos los casos, cuando hablamos de acoso, en este caso acoso escolar, pero también podríamos trasladarlo al acoso laboral e incluso al acoso sexual, hay que identificar una clara superioridad emocional o de gestión de emociones por parte de, en este caso, del acosador, ¿no? Entiendo. Que automáticamente teje su red para ejercer esa superioridad emocional que realmente finalmente demuestra que de una u otra forma la termina teniendo, ¿no? No digo que esté autorizado, pero desde luego él se inventa o ella se inventa esa superioridad moral y al final la ejerce, ¿no? Sí, sobre todo, más que, a ver, el agresor consigue esa superioridad por el apoyo del grupo, es decir, por el apoyo social. Si el apoyo social no existe, es que no le va a salir rentable, como les suelo decir yo en los institutos. No le sale rentable porque lo más probable es que si tú te metes o haces cualquier humillación a un compañero de clase y el resto no se ríe, puede que lo vuelvas a intentar otra vez, pero no va a tener el mismo efecto porque probablemente ya te traiga problemas, pues que si un castigo, te quedas sin recreo o lo que sea, una expulsión. Pero sin embargo, si el grupo te apoya, se ríe, incluso te ayudan a cubrir lo que haces, te hace más fuerte, ¿no? Exactamente, entonces ahí es donde estamos marcando bien la diferencia y de ahí esa sensación de superioridad y de que él piense también, él o ella, el agresor, que piense que bueno, que es un poco como intocable, ¿no? Me llama la atención que distingues entre, o hace siempre referencia a la figura del acosador como agresor. Esto tiene un componente añadido, ¿no? Sí, en realidad podríamos usar ambos términos, ¿no? Pero es cierto que bueno, la persona que ejerce el acoso muchas veces tiende a ser una persona pues un poco más agresiva, o al menos que le cuesta más canalizar ciertas emociones como la rabia o la frustración, en algunos casos incluso porque es que detrás de cada agresor puede haber una historia que desconocemos y que puede que incluso sean víctimas de su propia vida, digamos, y de ahí pues que esas emociones no estén siendo gestionadas correctamente. Pero en realidad, bueno, podríamos usar ambos términos por igual. Okay. ¿Cuál es el perfil de un acosador, agresor? A ver, partiendo de que cada persona es un mundo y es muy difícil generalizar, pero sí que suelen ser niños, pues como te decía, con bajo nivel de empatía. Les cuesta mucho ponerse en el lugar de la otra persona y ver a veces que esa broma, entre comillas, que ellos están haciendo pueda molestarle a otro compañero. No suelen hacerse responsables de sus actos, más bien tienden a culpar a la otra persona. Pues es que no entiende mis bromas, o es que mira cómo se pone por una tontería. Entonces, como que se quitan responsabilidad. Como decía, pues suelen tener algún problema en gestión de las emociones, sobre todo si tienen algún problema detrás, como puede ser pues algún problema familiar, algún divorcio conflictivo de los padres, o que hayan sido expuestos a otro tipo de violencia. Puede ser motivo como que ellos utilicen esa vía para descargar toda esa frustración con quien ellos consideran que es más débil que ellos. Entonces, bueno, son niños también que por este perfil pueden tener conflicto dentro del centro escolar, no solamente con compañeros, sino a lo mejor pues con profesores, con el personal del comedor. Entonces, sobre todo yo creo que es eso, la falta de gestión de emociones, que es algo tan básico que si falla eso, pues ya nos va a generar problemas desde que son pequeños. Hablas desde que son pequeños. ¿Cuánto de pequeños? Porque ¿en qué momento
puede comenzar en una situación de acoso identificable, ¿no? Los últimos estudios lo que hacen es demostrar que cada vez se suele presentar antes. O sea, me refiero de Cada vez son más pequeños los acosadores. Sí, acosadoras. hay casos, bueno, nosotros recientemente tuvimos un caso en la asociación y es una niña de 7 años. Y es un caso de acoso bastante grave. Entonces, es que yo creo que están expuestos desde el momento en el que empiezan al colegio. Al final eso es un problema, digamos, de relaciones sociales. Ya. Y ya desde que hay ahí algo que no... Los niños al final, lo que decías al principio, están aprendiendo a relacionarse, están aprendiendo un montón de cosas de su entorno, y desde que están expuestos a ese tipo de problemas, pues sí, claro, les puede pasar. Uh-huh. Y probablemente cuanto más pequeños, más crueles. Puede ser, porque no tienen a lo mejor ese concepto todavía desarrollado de lo que es ético, lo que no. Los niños pequeños además tienden mucho a imitar a los adultos y a veces no entienden del todo qué es lo que están haciendo, lo que para nosotros puede ser una broma y que los adultos entre nosotros entendemos que es una broma. Un niño que es una esponja lo coge, lo repite en el cole y no lo va a repetir como con la misma connotación, digamos, que lo hacemos nosotros. Y eso, pues sí, eso ya puede ocasionar un problema. Uh-huh. Hasta que ellos tengan la capacidad de medir un poco sus palabras y de darse cuenta dónde está la diferencia entre el bien y el mal. Okay. ¿Qué papel jugamos los adultos en todo este escenario? Súper importante, porque al final es eso, los niños son niños, tienen derecho a equivocarse, muchos de ellos incluso pueden empezar a ejercer, entre comillas, el acoso sin darse cuenta, y desde el momento en que se les corrige o se les enseña un poco de eso, la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, desde que ellos ven eso claro, no vuelven a hacerlo. Entonces es muy importante que nosotros como adultos, tanto padres como familiares en general, profesores, estemos pendientes del comportamiento de los niños, primero para detectar si hay algún tipo de problema y segundo para corregirlos, porque son niños y ahí es donde podemos corregirlos, para evitar conflictos mayores en el futuro. Porque una persona acosadora nace o se hace. Depende mucho de la persona. Eso... A priori parece que no es que vengamos con ese ADN, ¿no? No, es verdad que... Quitando algún problema mental que tenga puntualmente alguien, ¿no? Exacto, pero aún así, digamos que todavía en la edad infantil son moldeables. Es decir, por mucho que pueda venir algo innato, se puede corregir mejor a esa edad que a lo mejor en la adolescencia o ya en la edad adulta. Es mucho más complicado. Uh-huh. Pero la gran mayoría de los casos de acoso yo diría que es aprendizaje. Es aprendizaje y es algo que ven en televisión, que ven en su familia. En su familia, que ven en los mismos patios de colegio o que ven en sus amigos. Hay muchos niños también que porque su grupo de amigos lo hace, eso ocurre sobre todo en la adolescencia, para seguir perteneciendo a ese grupo, pues digamos la condición es que ellos acosen también a la persona que tengan como víctima en el grupo. Uh-huh. Entonces, pues sí, la mayoría de las veces suele ser aprendizaje. Ya. Detectarlo es la clave, en principio, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que las figuras de acosadores suelen ser de un perfil relativamente inteligente para, sobre todo, encubrirse, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos identificar algunas claves, Lorena? ¿De qué tenemos que estar pendientes de un niño o una niña, digo, de menos de 12 años, y también en el caso de la adolescencia, que ya eso creo que merece un capítulo aparte y especial? Pero en los más pequeños, por ir cerrando partes y capítulos en esta conversación, ¿a qué deberíamos estar pendientes los adultos para poder identificar a un posible acosador o a un posible acosado? Pues sobre todo los cambios de conducta es lo principal. Tanto en un caso como en otro. Sí, porque al final eso siempre nos indica pues que algo está pasando, ¿no? Entonces, para la víctima en concreto, suelen aparecer emociones negativas, suele aparecer más tristeza, más irritabilidad.
ya no quiere hablar del centro escolar, por ejemplo, no quiere hablar del tema o directamente no quiere ir al centro. Suelen ser personas también que se convierten en mucho más, o sea, se hacen mucho más retraídas, más reservadas, porque no suelen querer contar lo que les está pasando por vergüenza, por culpa. Por supuesto hay que estar pendientes también del rendimiento escolar. Si baja ese rendimiento, de repente empieza a tener problemas con las notas o con profesores o faltas de tarea y demás, pues son ya señales que, no sé si acoso escolar, pero ya son señales de algo alerta. Está pasando, ¿no? Exacto, y si aparte de eso, pues vemos que hay un rechazo a ir a clase, que hay un rechazo a lo mejor a relacionarse con su grupo de iguales, sea el del colegio o sea el de, por ejemplo, una actividad extraescolar, pero que ya le tenga un poco como ese miedo, entre comillas, a relacionarse con sus iguales, con personas de más o menos la misma edad, temiendo el rechazo que pueda sufrir por parte de ellos. Entonces, bueno, esas son algunas señales para la víctima. Para el agresor, también hay que observar el comportamiento, lo que decía antes, ver cómo suele manejar sus emociones, cómo lleva el tema de la empatía, es decir, ¿tiene empatía o no lo tiene? Cómo suele resolver sus conflictos de manera habitual, qué papel tiene dentro de la clase, porque suelen ser personas además que tienden mucho a preocuparse como por su estatus social, suelen ser competitivos, entonces es como, bueno, lo que decía antes, necesitan el apoyo del grupo, pero ellos siempre están un poquito por encima del grupo, es decir, ellos me apoyan, pero yo soy el que está arriba. Líder o algo sí, así, ¿no? Exactamente. Entonces, y aparte de eso, pues también en casa ver un poco qué situación tiene él como individuo, pues si se siente mal, si está teniendo problemas de algún otro tipo, porque eso también puede desencadenar en situaciones de acoso. Te entiendo que hablamos de un poco tener sentido común, ¿no? Digo, cuando estamos observando, ¿no? Sí. Un periodo de tristeza, un periodo de apocamiento, no necesariamente tiene por qué ir vinculado a un acoso, pero sí es una pista. Es una, ¿no? señal de alerta señal para que algo está pasando. Exacto, ¿no? o sea, yo siempre suelo recomendar tanto a los padres como a los profesores, porque yo creo que a esas edades el niño puede confiar y crear un vínculo de confianza con cualquier persona con el que tenga un poquito de feeling, y desde que se sienta cómodo ya va a contarte probablemente qué le está pasando o qué le preocupa, y eso también te da a ti pues señales de aquí puede haber un problema. Entonces eso siempre es positivo, porque ya nos permite o nos está dejando ver que a lo mejor no sabe manejar esa situación y que tenemos que ayudarle. Y cierto es que habría que acometer la solución a ese problema desde todos los flancos. Es importantísimo que desde casa, desde el profesorado en el colegio, si es el caso, incluso desde los compañeros, que claro, ahí tiene que jugar el centro un papel importantísimo. ¿Cómo se aborda una situación identificada de acoso escolar, Lorena? Bueno, en Canarias tenemos el protocolo de actuación en casos de acoso escolar que propone el Gobierno de Canarias, que es una herramienta muy buena que ayuda a los profesores primero a determinar si un caso es efectivamente acoso o no. Y a partir de ahí, pues una serie de pasos, digamos, una especie de guía para ir solucionando ese problema. Depende mucho de cada caso, pero por lo general lo que se hace es reunir a la víctima y su familia y al agresor y su familia. No al mismo tiempo, claro. Exactamente, por separado, y hacer una especie de mediación. Al final, pues hay que hacer un cierto trabajo con la víctima y otro trabajo con el agresor. No debemos olvidarnos nunca de trabajar con el agresor, porque si no, pues estamos dejando como el trabajo a medias. Claro. El agresor muchas veces, como decía antes, también necesita ayuda, y si al final es importante proteger a la víctima, pero el agresor también debe... Hay que encauzarlo, ¿no? Digo yo. Claro, pero en muchos casos pues suele quedarse esa figura como un poco olvidada. Entonces es importante que se trabaje, y tanto con la familia de la víctima como del agresor, buscar un poco esa complicidad o esa relación colegio-familia
en la que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a intervenir. Es decir, ahí yo siempre digo que desde que detectes la situación de acoso ya no se trata de buscar culpables, porque hay muchos padres o muchos colegios que se echan la culpa unos a otros y al final es que ni uno ni otro tiene por qué tener la culpa. Entonces, tenemos esta situación, vamos a resolverla y aprender de ella. En el caso de los centros escolares, pues para ver una situación nueva que puede ayudarlos en el futuro a trabajar mejor otras situaciones similares. Y sin recurrir al distanciamiento, a la separación, ¿realmente se terminan por solucionar este tipo de conflictos, Lorena? En una gran mayoría sí. Sí se solucionan. ¿Manteniendo todos los elementos en los mismos lugares? Sí, si se aplica un buen protocolo, si se trabaja bien, vamos a ver, estoy hablando de un trabajo que no va a ser cosa de 2 semanas, va a ser un trabajo que además lleva un seguimiento, por lo tanto, de todo el curso escolar y incluso hacer el seguimiento del siguiente curso y demás. Si va todo según lo planeado, sí, podría solucionarse, porque en la mayoría de los casos, como decía al principio, igual el agresor solamente necesita ese toque de atención y de te estás equivocando en esto, se corrige y se trabaja con ellos por separado. Okay. En otros casos... Pero suele pasar, el resultado suele ser positivo o a veces hay que recurrir a... Depende, hay casos en los que sí que separarlos. Que separarlos es lo mejor, sobre todo por la salud mental de la víctima. ¿Y a quién se suele separar? Se suele separar a la víctima. A la víctima, ¿no? Es cosas que es como el que espera a una reunión al que falta por llegar. Sí. El que lo hace mal al final casi recibe una especie de compensación. Pero se suele separar a la víctima en la gran mayoría de los casos por la salud mental de la propia víctima. Es decir, ahí es cuando ya no están... quién gana y quién pierde, sino... Yo, por ejemplo, es cierto que nosotros en la asociación no solemos recomendar eso como primer paso, porque nos parece injusto que al final una persona que no tiene culpa de nada tenga que cambiar todo su entorno. O de colegio incluso. Exacto. Amigos, al final ya está acostumbrado a ese colegio, a sus profesores, a sus compañeros, que tenga que cambiar todo eso por alguien que ha decidido hacerle la vida imposible, ¿no? Uh-huh. Y además no estamos solucionando el problema. Primero porque el agresor se queda ahí. Hoy eras tú, pero mañana va a buscar a otro. Tarde o temprano. Y aparte de eso, que el niño al que saques del colegio y lo pongas en el otro, ya va con una secuela psicológica, digamos. Ya va con un daño que eso si no se trabaja, puede que incluso lo haga un poco más vulnerable a sufrir bullying de nuevo en el centro nuevo. O a convertirse en un acosador. También. Por aquello de que, salvando las distancias con esta comparación, que nadie se ofenda, que el perro que muerde es el que tiene miedo. Con lo que a lo mejor se vira la tortilla, ¿no? Sí, ocurre bastante, sobre todo en la adolescencia, y es a raíz de la frustración lo que estábamos hablando, que se convierten en lo que llamamos víctimas reactivas, porque cumplen ambos roles, es decir, claro. Este se mete conmigo, este es más fuerte, entre comillas, visto por él, pues busco yo a alguien con quien yo me pueda meter, que yo considere que es más débil que yo. Entonces, al final son casos un poco más complicados porque depende de quién lo mire, te va a decir, no, pero es que es un agresor, no, pero es que es una víctima. Entonces, al final, es las dos cosas, hay que trabajarlo igual. La adolescencia merece un capítulo especial, ¿no? Porque ahí se juntan un montón de factores, incluyendo los hormonales, y esa manera que tenemos cuando somos adolescentes de concebir el mundo y pensar que esto es para toda la vida y que lo que viene a continuación es un caos y un fin del mundo. La cosa es que la adolescencia, me imagino, y además en el momento en el que nos toca vivir, es donde más casos se detectan o por lo menos se hacen públicos o por lo menos hay constancia, ¿no? ¿Estoy en lo cierto en esto? ¿En la adolescencia se disparan estos datos? Sí, la adolescencia además, como dices, tiene muchísimos factores que lo pueden disparar. Además de... Exacto, que ya de por sí es una época de cambio y ya es una época de autodescubrimiento, es una época de muchos complejos, entonces cualquier cosita, al final el agresor lo que busca es cualquier cosita que pueda, digamos, debilitarte, por decirlo de alguna manera,
esa cosa que te hace diferente o que... Eso es la clave, ¿no? Sí. Buscas al distinto o a la distinta para machacar. Cualquier cosita, pues a lo mejor sí, no, es que puede ser algo tan sencillo como el hecho de que lleve gafas, que es lo más normal del mundo, pero si a esa persona le acompleja tener gafas, pues probablemente eso sí le va a afectar. Sin embargo, si si conmigo se meten por tener mechas azules, a mí me da igual. Eso para mí no es un complejo. Entonces no me afecta, pero si eso fuera para mí un motivo de... O sea, todo empieza con lo físico, evidentemente. Normalmente, ¿no? Sí, y en la adolescencia sí, más alto, porque... bajo, gordo, flaco... Exacto, y además empiezan los cambios físicos. Claro. Entonces eso también influyen muchísimos factores ahí. Entonces sí, la adolescencia es un periodo bastante complicado. No sé si es una sensación la que tengo yo, probablemente equivocada, por eso recurro a ti para consultarte. Tengo la sensación de que o antes no se sabía o ahora hay un incremento importante en el acoso femenino. No estoy hablando del acoso de figuras de acosadores masculinos, que por supuesto que los hay, los habrá habido siempre, igual que femeninas, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay una especial predilección en algún colectivo femenino por machacar a otro colectivo femenino. O es lo que me parece a mí, no lo sé. Si esto es la tiranía de las redes sociales, del estar guapa, no estar guapa, etcétera, y el machaque que por lo menos se ve en los medios de comunicación. Sí, a ver, no hay gran diferencia, digamos, a nivel estadístico, hasta donde yo sé, en que sea... que hay más acosadoras o exacto, más acosadores. No hay mucha diferencia. Sí es cierto que el tipo de acoso sí se puede a lo mejor ver un poco más marcado. Por ejemplo, los chicos suelen tirar más por el acoso, digamos, por el maltrato físico, las agresiones físicas, y las chicas más por el lado psicológico. Que no quiere decir que los chicos no ejerzan maltrato psicológico y viceversa. ¿Qué pasa? Que yo creo que sí que influye, pues lo mismo que estábamos comentando. Ahora con el tema de las redes sociales se expone nuestra vida de manera mucho... sí, exacto. Y de hecho... Eso es un poco a lo que están acostumbrados los adolescentes, ¿no? Subo la foto, pero vamos, al momento. Estoy haciendo cualquier cosa y es muy inmediato. La foto con filtros. Exactamente. Y cuanto más filtros, más diferencia vas a notar después. Entonces, al final influye mucho también entre chicas, como decías antes, pues eso, el tema del físico, el que también... estamos un poco marcadas con el tema del canon de belleza, de que tenemos que ser de una determinada manera y demás. Entonces pensamos que eso solamente lo tienen en cuenta los hombres, pero no, muchas veces nosotras somos más crueles con nosotras mismas de lo que deberíamos. Y yo creo que eso, sobre todo en la adolescencia, está muy marcado. No son conscientes de que realmente la que está a tu lado no es tu enemiga. Es un poco lo que nos han hecho creer. Ya. Es cierto que también los chicos se han apuntado últimamente al carro ese de esos cánones de belleza que también existen, ¿no? Si a esto lo mezclamos con la condición sexual, con las aspiraciones, con, qué sé yo, es una bomba de relojería incentivada permanentemente por las redes sociales, la exposición, y por, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Lorena, por una... presencia casi constante de violencia verbal, de agresividad gratuita en todos los sentidos y en todos los aspectos, es decir, no solo en el propio colegio, instituto o incluso hasta universidad, sino en el día a día, ¿no? Hay un nivel de agresividad que se ha disparado, o tengo yo esa sensación, y eso lo capto, por ejemplo, en el lenguaje, en la utilización de la lengua, de palabras, ¿no? Sí. Yo creo que al final todo será que forma un tutum revolutum, ¿no? Sí, todo es junto. Que todo influye y yo también tengo esa sensación, sobre todo cuando voy a los institutos para dar charlas y demás, sí se nota como esa agresividad al hablar entre ellos, que ellos te dirán es broma, es la manera que tenemos de hablar,
pero aún así no me parece la más correcta tampoco, porque si nos acostumbramos a hablar así, estamos haciéndolo mal. ¿Qué nos espera? Es que no es una forma correcta de hablar, o sea, ni siquiera, ni a esa edad ni en el futuro. No nos podemos acostumbrar a que esa sea la manera de pedir las cosas, a estar siempre como a la defensiva, no sé, no me parece saludable. Y bueno, ocurre mucho en los adolescentes, pero es que también lo he visto en niños de primaria y por supuesto influye todo, influye lo que vemos en el resto de personas que nos rodean, lo que consumimos, me refiero en medios de comunicación, en películas, en series, en videojuegos, que ahora está muy, muy presente ese tema, en redes sociales, que también se ve como un acoso muy marcado, incluso hacia figuras públicas, ¿no? Famosos y demás, que, bueno, no sé, por alguna razón parece que todo vale y que por el hecho de que esté detrás de una pantalla yo puedo decir lo que yo quiera, que no va a pasar nada. Y no es así. O sea, ahí por mucho que sea una persona famosa que igual no lee tu mensaje, pero igual sí. O sea, se trata de tener un poco más de empatía, que es lo que veo yo que nos falta mucho quizás como sociedad, que igual lo hemos perdido un poquito. Es cierto que el anonimato proporciona una herramienta muy útil para los acosadores. Y esto me imagino que en los institutos debe ser el día a día, ¿no? La creación de perfiles falsos en distintas cuentas sociales, de redes sociales, el acoso sin que se note que soy el que está acosando, etcétera, etcétera. Porque el ciberacoso merece un capítulo, además, especial dentro de todo lo especial que es este caso, ¿no? Sí, y además el ciberacoso ya está tan presente como el acoso... Es que no sé cuál será peor. Yo tampoco lo sé. Depende mucho del caso, pero el peligro que tiene el ciberacoso es que tiene muchísimo más alcance. Es decir, el agresor puede ser alguien de tu entorno o no. Puede ser cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y además puede ser bastante más silencioso, es decir, salvo que estés metido en la misma red social o la víctima lo cuente, a lo mejor padres, por ejemplo, que no utilizan redes sociales, no se enteran de lo que está pasando. Sin embargo, pues en el colegio, en clase, siempre hay alguien, ya sea los compañeros o algún profesor, que se está quedando un poco con la cuenta de lo que está pasando. ¿Cuál es el primer paso para frenar esta marea de ciberacoso que parece ser existe? A ver, en Internet siempre tenemos maneras de denunciar dentro de la misma aplicación, la que sea, y por suerte la gran mayoría de redes sociales ha afinado bastante el tema del bullying. Entonces, pues están muy pendientes y responden mucho mejor que hace unos años, por ejemplo. Entonces, siempre el denunciar el contenido, por ejemplo, si suben una fotografía o crean una cuenta sobre ti, que también he visto casos en los que es una cuenta única y dedicada para meterse contigo, pues denunciarlo, siempre denunciarlo, saber que luego hay plataformas y hay, pues por ejemplo, la Guardia Civil tiene un apartado dedicado a delitos telemáticos, entonces acudir ahí, es decir, buscar, porque por suerte ahora sí que tenemos herramientas en Internet para poder frenar ese tipo de cosas. Que vemos que no es suficiente, se puede poner una denuncia en la Guardia Civil. Si el agresor es alguien conocido de tu entorno escolar, pues comunicarlo también al centro, porque probablemente haya una situación de acoso también en el centro y se pueda abordar desde ahí. Y sobre todo yo creo que la clave está también en hablar con la víctima y que sea ella la que hable, es decir, no tengas miedo a contar lo que te está ocurriendo, que muchas veces esa vergüenza y esa culpa frenan a la hora de contar, pues me está pasando esto o me dijeron esto, lo que sea, y al final pues es un poco engañosa esa sensación, ¿no? Porque no tienes que sentir vergüenza tú no estás haciendo nada malo, o sea, tú no eres culpable de lo que otras personas están haciéndote a ti. Entonces, pues convencerlos un poco para que abran los ojos, vean eso y sepan que tienen todo el derecho del mundo a denunciar, a sentirse mal
y a no tolerar esa situación. En el caso del ciberacoso, posiblemente se frenen las víctimas a la hora de denunciarlo por vergüenza, pero en el caso del acoso real del día, bueno, real no, porque los dos son muy reales, Sí. pero presencial, vamos a decir, ahí el miedo es el que juega un papel fundamental, porque ¿cómo da una víctima un paso sin temer represalias por parte del acosador, que además dentro de su ley incluye y como digas algo, la cosa va a peor? Las emociones están más o menos son las mismas en una situación de acoso tradicional, digamos, en el aula, que en ciberacoso. El miedo también existe en el ciberacoso. Y por supuesto es un factor importante. Normalmente ahí también que ellos sepan que bueno, no hace falta comentarlo o denunciarlo delante de toda la clase, donde todo el mundo se entere, sino que, oye, yo puedo esperar algún momento del día en el que, pues, en el recreo, a la salida, en el comedor, no sé, en el que pueda hablar con el profesor con el que más confianza tenga y contarle lo que me está ocurriendo, sin que nadie más esté presente. Lo correcto ahí sería que el profesor guardara un poco la confidencialidad en esos casos. Claro. Esa es la tarea del profesor, realmente. Y al mismo tiempo diera el toque oportuno a quien tiene que darlo. Exacto, a padres, pero madres, etcétera. Haciéndolo, exacto, ya teniendo en cuenta que probablemente sea una situación de acoso, yo por lo menos suelo recomendar más activa el protocolo, comprueba que efectivamente es un caso de acoso y hacer las cosas bien, porque si no, pensamos que no, pero cualquier cosita puede influir negativamente en la víctima. ¿Por ejemplo? Pues si, por ejemplo, yo como víctima busco ese momento de privacidad para hablar con el profesor, con el tutor, con la tutora, y vale, me escucha, pero mañana va a echarle la bronca. Vamos a ver, el agresor no es tonto. Vas a ver ahí que yo le dije algo, lo más probable. Entonces, lo más probable es que el conflicto se agrave, ¿no? se agrave. Entonces, otra manera una alternativa a esa situación, observar por parte de la profesora o del profesor que toque, observar, comentarlo con el gabinete de orientación, por ejemplo, y ver si realmente detectan que hay algún peligro, entre comillas, o alguna sospecha de acoso, pues comprobarlo de manera, o sea, activar el protocolo como tal. Tener entrevistas, lo que consideren, y si efectivamente es un caso de acoso escolar, entonces ya abordamos de manera, digamos, más precisa. Pero eso también garantiza, pues, privacidad para la víctima y protección también. Es decir, no me estoy exponiendo. Y muchas veces ese es el miedo principal que tienen a la hora de denunciar. Y es lo mismo que le ocurre también a los espectadores, al resto de grupo, que no denuncian por miedo a que el agresor se entere de que han sido ellos y bueno, se conviertan en el nuevo blanco. Yeah. Y es lo mismo, o sea, es tener en cuenta que bueno, lógicamente ellos no van a querer perder su privacidad y su seguridad, digamos, para defender a nadie, porque eso al final es así. Habría que eliminar vía protocolaria, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo de estos son cosas de niños. En cualquier caso, o sea, nunca son cosas de niños. Y si son cosas de niños no pueden pasar por violencia, por agresividad, por un golpe o por una mala respuesta. O sea que incluso las cosas de niños hay que pararlas en seco, aunque no estemos hablando concretamente de acoso. A lo mejor no llega a ese grado, ¿no? No sé si está de acuerdo conmigo o no. Eso de, es que esto son cosas de niños, no, es que los niños no saben arreglar las cosas. Y de hecho creo que ese tipo de frases son las que más daño hacen, no solamente a la víctima, sino a los padres, ¿no? Que se sienten impotentes a la hora de buscar ayuda porque, bueno, está tan normalizado que pensamos que todo lo que dicen los niños pues está exagerado, está inventado incluso, y no, al final pues cuando te dicen son cosas de niños, son juegos de niños, un juego
significa que nos estamos divirtiendo ambas partes. Si una se está divirtiendo a costa de la otra, ya no Eso es un no es juego, un eso juego. ya, ese juego hay que cambiarlo. Entonces, pues ocurre un poco lo mismo. Los niños al final son cosas de niños, sí, pero si lo están haciendo mal, hay que corregirlo. Porque eso, primero, que puede causar daño en la otra persona, y segundo, que no nos podemos acostumbrar a resolver las cosas así. Ujú. Y porque lo que empieza siendo un cocotazo hoy generoso y de broma, y un insulto y una etiqueta de, qué sé yo, el cojo, la gorda, el flaco y la, no sé, y el cara de no sé cuánto, ¿no? Sí, Al final eso, si no se frena, no va a ir a menos nunca. no. Porque el gafotas de hoy va a ser el cuatro ojos mañana, y después te vamos a quitar las gafas y las vamos a romper, ¿no? Digo yo, no lo sé, lo mismo estoy exagerando en lo que te estoy diciendo, pero... No, hay muchos casos, de hecho, de adultos que sufrieron acoso en su época de estudiante, que por supuesto en aquel momento a lo mejor no se llamaba así, ni lo identificaron, pero tuvieron un mote y con ese mote se han quedado toda la vida. Ujú. Les guste o no les guste, pero se lo pusieron y no hay manera de quitárselo. Entonces, Claro. pues sí, o sea, tiene un efecto importante y pues no siempre es positivo. En fin, desde luego la solución no es fácil, porque tampoco es sencillo el problema, pero entiendo que la labor que, entre otras asociaciones, pero concretamente ACANAE desarrolla, sirve como una de las herramientas, bueno, para iniciarse dentro de este mundo, saber manejarse en estas situaciones, y con un componente importante de formación, de explicar. Esta es una de las labores más importantes que hace ACANAE, entre otras, la formación, explicarle tanto a los profesores, a los alumnos, a los padres, a quien fuera, a través de charlas, a través de talleres prácticos. Esto es fundamental, tener la información, identificar, saber cómo actuar, y en este sentido ACANAE tiene la agenda completa, ¿no? Por lo que hasta donde yo sé. Sí, nosotros le damos mucha importancia, creo que como prevención es algo fundamental, porque cuanta más información tenemos, más fácilmente podemos detectarlo cuando lo tenemos delante. Uh-huh. Y pues ocurre tanto para los propios alumnos como para el profesorado o las familias. Nosotros hacemos formación incluso más específica para profesionales, porque al final el acoso se da en el entorno escolar, pero afecta en un montón de áreas distintas. Cuando dices profesionales, ¿a qué te refieres? Me refiero, por ejemplo, pues eso, al tema del profesorado, a psicólogos. Okay. Hace un tiempo dimos también una formación a la Policía Canaria en general. Uh-huh. Entonces, bueno, son muchos también los profesionales que cada vez van viendo pues la gravedad del problema y la gravedad de sus secuelas, y les interesa formarse más, estar preparados para, si llega cualquier caso de este estilo, pues saber actuar de la manera correcta. Uh-huh. Y en todas estas charlas, formaciones que han impartido desde el 2014 hasta ahora, y todas las que vienen por delante, ¿han detectado alguna necesidad que se les había pasado por alto? ¿Han todavía seguido sorprendiéndose con casos? Me imagino que esto es un melón que cuando una vez se abre empieza a sorprender, lamentablemente empieza a sorprender con nuevas formas de acosar, con nuevos tipos de perfiles de acosadores, no sé. Yo cada vez que voy a una formación o a una charla, yo siempre salgo con algo nuevo. Porque aparte de que esto me parece aprendizaje continuo, porque es eso, cada vez hay nuevas formas o nuevas ideas que se les ocurren a los chicos, nuevas redes sociales, por ejemplo, que también tienes que estar al tanto de lo que ocurre. Y sí, por supuesto, aprendes mucho, y a mí me interesa personalmente pues escuchar a los padres, a los profesores, un poco las demandas que ellos tienen. Es decir, el problema es real. Yo puedo, desde el punto de vista teórico, puedo decirte un montón de cosas, pero a mí me interesa saber un poco qué te preocupa a ti como profesor, por ejemplo, que estás todos los días con los niños. ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres trabajar específicamente para poder ayudarte en ese sentido? Entonces, bueno, pues yo creo que no hay una charla que demos igual a la anterior. Uh-huh. Siempre vamos intentando
pues eso, actualizarnos y renovarlos, porque es la única manera de ir un poco al día y de ofrecer la ayuda que queremos ofrecer. Resumiendo entonces, Lorena, si somos capaces de identificar como padres, profesores, en algún momento determinado, incluso alumnos, porque a lo mejor es un compañero, una compañera que en un momento determinado puede irse al tutor y decirle, oye, creo que podría estar pasando esto. De hecho, ¿no? Eso es lo más recomendable, casi, ¿no? con lo que nosotros trabajamos mucho, porque al final es lo que decíamos al principio, si hay apoyo del grupo, se mantiene el acoso. Si no lo hay, es decir, si todos nos ponemos en lugar de a favor del agresor, en contra, que no quiere decir en contra pagándole con la misma moneda, sino simplemente dando un toque de atención y decir, yo no voy a ser partícipe de esto, pues probablemente el agresor deje de... Es que si un agresor no tiene público, exacto, no tiene sentido que siga actuando, ¿no? Exacto, lo más probable es que deje de se hacerlo. queda solo. Con lo que es un buen punto de partida, tal vez, ¿no? Sí, la manada, ¿no? El grupo, el anonimato, porque dentro del colectivo parece que, pero no se termina de... a veces tengo la sensación de que a veces son más responsables los cómplices que el propio agresor, ¿no? Me da a mí, no lo sé. Al final son los que perpetúan el acoso. Es decir, nosotros estamos convencidos de ello. De hecho, hay bastantes evidencias científicas de que es eso lo que realmente hay que trabajar en los centros. Hay muchos métodos que se han puesto a prueba para reducir el acoso, como el método Kiva, por ejemplo, que es un método... No lo conozco, no tengo ni idea. Es un método finlandés que se puso, en 2015 se puso a prueba en los colegios para reducir el acoso. Realmente lo que querían era trabajar el acoso. Lo que tenía de especial era que en lugar de centrarse solamente en víctima y agresor, se centraba mucho en los espectadores. Claro. Trabajaban con los espectadores, los formaban, les daban pues actividades, mucha formación al respecto, y les enseñaban que que cada vez que detectaran un caso tenían que contarlo. Les daban varias alternativas para contarlo, es decir, no solamente el ir a hablar con el profesor, sino por ejemplo pues buzones de sugerencias, buzones virtuales, donde pudieras enviar un mensaje y que incluso fuera anónimo. Y el resultado de ese estudio fue que lograron reducir el acoso en más de un 80%. Por lo tanto, funciona. Me parece una muestra clara de que, por supuesto, la víctima y el agresor tienen su importancia, pero el grupo también, no nos podemos olvidar del grupo. Si unos padres detectan un cambio notable a peor en la forma... o incluso a mucho, mucho mejor, ¿no? Porque también te puede estar descubriendo un perfil... Cualquier cambio... brusco, digamos, sí, muy exagerado, ¿no? Ya es un poco sospechoso, ¿no? Que si al final resulta que está feliz de la vida y que todo es maravilloso, pues mira, vale. Genial. Pero normalmente, pues sí, al final cada persona tiene una manera de ser, y si eso cambia muy bruscamente... Bueno, hay que ver. Vamos a suponer que ese cambio indique que puede haber detrás un acoso. ¿Qué hacemos las personas que estamos en ese entorno familiar? ¿Qué debemos hacer? ¿A quién acudimos? Vamos a dar por hecho que estamos hablando de una situación o posible situación de acoso en un centro escolar, da igual que sea un instituto o un colegio de primaria. Desde que notamos esos pequeños cambios, esa preocupación en el niño, ese miedo, ese estrés incluso, yo creo que es un buen momento para sentarnos y hablar con esa persona. Simplemente como recogida de información, entre comillas. Es decir, tratar de no juzgar, tratar de olvidarnos de frases como, pero seguro que eso ocurrió así, ¿no será que tú lo estás exagerando? Porque al final eso lo que va a hacer es invalidar las emociones del niño. Entonces, no es momento ahora de comprobar si es verdad exactamente lo que te está diciendo, no. Al final es lo que está sintiendo y es lo que le está generando el malestar. Entonces, recoger un poco esa información, y yo lo que suelo recomendarles es, primero, vamos paso por paso. Lo primero, ir al centro escolar, a ver si el centro escolar sabe algo de esto. Profesor, tutores, claro, etcétera. Tener una reunión con ellos, comentarlo, y para que ellos puedan estar atentos también. Ahí empieza ya el vínculo familia, centro escolar y el trabajo conjunto. Entonces, si se detecta,
pues Además, se supone... discúlpame, ese Sí. trabajo incluye también a cuidadores de comedor, Claro, todo cuidadores de personal. patio, o sea, todo el mundo, oiga, cuidado que aquí puede ser, simplemente estemos pendientes, nada Exacto. más, desde la distancia. Es que incluso puede que el niño tenga más confianza o se lleve mejor con la cuidadora del comedor, por ejemplo, Ujú. y le cuente más cosas, o la cuidadora esté más pendiente o ve más cosas, y ya no sirve de ayuda. Es decir, no tiene por qué ser el profesor o el tutor el que se entere de todo eso. Ok. Entonces, bueno, al final cualquier personal del centro nos ayuda. A partir de ahí ya, pues, bueno, pues seguir un poco el protocolo. Me Sí. imagino que en un momento determinado vincular la figura de quien está ejerciendo ese acoso, sus padres. Tener en No sé. cuenta también en caso de que el daño psicológico sea grave, porque se puede dar, pues eso, baja de autoestima, incluso a lo mejor síntomas depresivos o ansiosos. Eso hay que tratarlo aparte, o sea, para que eso no se mantenga ahí hasta la edad Sí, adulta. porque claro, dentro del acoso hay grados. Claro. Entiendo, ¿no? Ujú. Y cada uno debe tratarse en su justa medida, entiendo, ¿no? Sí. ¿Y quién valora el grado? Me imagino que una psicóloga, un psicólogo, Sí, algún especialista, ¿no? desde el centro pues suele ser el gabinete de orientación, y si en el caso de que los padres pues lo prefirieran, también puede evaluarlo un psicólogo externo. Ok. Simplemente ver el daño que pueda estar causando esa situación, porque al final sigue siendo una situación traumática. Ujú. Y depende de la persona, pues puede afectar más o menos, pero no podemos olvidarnos tampoco de la salud mental. ¿Y qué hacemos cuando somos padres de un acosador? Y nos llama al centro y nos dice: tenemos una cuestión que queríamos comentarle, y te sientan y te dicen: mire, es que creemos que su hijo o su hija está acosando a este chico o a esta chica. Esa situación suele ser más complicada, ¿no? Porque a nadie le gusta que... Me imagino que en el 99,9% de los casos dirán: eso tiene que ser un error, esto son cosas de chicos. Digo yo, no lo sé, Sí, ¿no? a ver, es lo lógico, entre comillas, por eso, porque a los padres no les gusta. Mi niño es un cielo. Exacto. Yo creo que no está mal dudar un poco de, oye, si me dicen esto desde el colegio, igual puede que esté ocurriendo. No se trata de desconfío más del niño, o lo quiero menos. Se trata de, bueno, me han comunicado que hay un problema que a mí, como madre, como padre, me interesa resolver. Porque al final esto también le puede acarrear secuelas futuras al agresor, y no nos interesa. Al final queremos que el niño pues aprenda a resolver los conflictos de manera adecuada, y aprenda pues que eso lo que está haciendo no está bien. Entonces, ir al centro, escuchar qué es lo que tienen que decirle, y empezar a observar nosotros, a ver qué está pasando. Y a lo mejor, por supuesto, tratar de hablar con él, a ver qué nos cuenta, lo mismo, recogida de información, y trabajar un poco con eso. Ahí ya se supone que si efectivamente se confirma el acoso, pues ya habrá una manera de trabajar que el propio centro te guíe un poco si no sabes cómo hacerlo. Ya justo en ese momento se abre la caja de los truenos, ¿no? Porque lo normal es que el padre / madre que no acepta a priori esa situación llame a capítulo al hijo o la hija nada más llegar a casa, y a partir de ahí... O no, bueno, porque no lo también sé, ¿no? yo ahora sobre todo lo que he visto es directamente no hay duda, no se duda del niño. Es decir, a los profesores se les pone en duda, y se les dice que no, y ni siquiera voy a la reunión. Entonces ahí es donde veo yo el error. A ver, no significa que no defiendas a tu hijo, tú defiendes a tu hijo, pero primero, o sea, defiéndelo con fundamento. Escucha, ¿no? Siéntate, escúchalo, porque a lo mejor, volvemos a lo mismo, todo esto tiene una causa, y es donde tienes que ayudar tú a tu hijo. Si lo está pasando mal por alguna manera, esta es su manera de decirlo. Y permitirle a una persona que acose a otra no es hacerle ningún favor, porque Exactamente. tarde o temprano le va a llegar la factura, Ujú. de una u otra forma, ¿no? Sí. Y tampoco debe ser una buena solución intervenir directamente. Padre de niño o niña acosado, madre, padre, madre, Pepito me hace esto, y padre, madre va a dar con el padre, madre de Pepito, y se arma la de San Quintín, ¿no? Porque eso pasará. Ocurre muchísimo. Más frecuente de lo que nos gustaría, Sí. pero sí, ¿no?
Sí, a ver, yo O sea, entiendo... al final va a un matón más Sí, grande. sí. O algo así, ¿no? También nos da indicativo un poco de De por qué el niño es un matón a lo mejor, ¿no? de que a lo mejor las estrategias, por lo menos de dónde las has aprendido. A ver, no, yo entiendo que en esa situación, pues la impotencia y la necesidad de proteger al niño son, vamos... Es innato eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que también tenemos que pensar en cómo va a repercutir eso. Es decir, yo no puedo ir como adulta a crear un problema más entre adultos. No me conviene. O peor, ir a por el niño. Exactamente, a eso iba. Digo, mucho menos coger al niño. Alguna vez he presenciado cosas de esas, ¿no? Mucho menos coger al niño cuando salga de clase y decir, no, vamos a ver, no es la manera y no se recomienda porque te digo, es que puedes generar un problema mayor. Es que ese problema ya me parece que impide que se solucione lo que sea. Ya no, Además pierdes muchísima razón ahí. No, o sea, no es la manera más adecuada o sea, creo que generas más problema de lo que realmente vas a conseguir resolver. Porque Claro. al final, si eso resolviera algo, pues mira, cuántos casos de acoso se hubieran resuelto ya sin... Pero la violencia, lo único que engendra tarde o temprano es más violencia. Ujú. Y en consecuencia, yo creo que el problema lo agrava y lo redimensiona todavía Sí. más, ¿no? Sí, porque además no podemos olvidar que somos los modelos que tienen los niños y van a repetir un poco lo que hacemos y lo que les decimos. Entonces, por lo menos vamos a intentar que el modelo que les dejemos sea positivo. Lo que sí es una realidad es que el problema del acoso, en este caso el acoso escolar, porque el laboral también habría que tratarlo en otro tema y hacer otras asociaciones Sí. también, ¿no? Pero bueno, este es especialmente sensible porque, bueno, pues estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, se están formando y de ahí pueden salir los futuros buenas personas o los futuros no buenas personas, ¿no? Que a fin de cuentas yo creo que es de lo que va esto, ¿no? De ser buena gente o no, así de simple, ¿no? El acoso es un problema muy serio. Hay que verlo con valor, de frente y sin titubeos, porque es un problema serio, que existe más de lo que nos gustaría y que tenemos que poner todo de nuestra parte para que esto ojalá se erradicara de la humanidad. Será difícil, pero bueno, poquito a poco, ¿no? Por lo menos empecemos por los colegios. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Es Sí. más serio de lo que pudiera pensar. Esto no son cosas de niños ni de chicos. Y tampoco es parte del crecimiento como muchas personas piensan. Al final, es verdad que ha ocurrido durante un montón de tiempo y eso hace un poco que tengamos la sensación de que, bueno, pero no pasa nada porque yo lo pasé y a mí no... Pero realmente es un problema muy grave que puede tener unas secuelas muy, muy graves y que se pueden arrastrar incluso en la edad adulta. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas de niños, no estamos hablando de un juego, no estamos hablando de... Al final es un tipo de maltrato. Ya, desde luego. Y el que hace una cosa de una manera termina por hacerlo todo de la misma manera. O eso pienso yo personalmente. Acanae, por tanto, es una asociación que está para los que sufren un acoso, para los que ejercen el acoso, aunque parezca llamativo esto último, y para contarle al mundo y a quien lo necesite lo que es el acoso y lo que se puede hacer para evitarlo, prevenirlo, evitarlo y en cualquier caso actuar en consecuencia, ¿no? Esto es cierto, o sea, están abiertos a todos los factores y elementos que participan en este proceso, ¿no? Por supuesto, al final a mí no me gusta personalmente el decir que el agresor es malo, la víctima es buena. Yo creo que, bueno, el agresor hay que escucharlo, a ver qué está ocurriendo detrás y también hay que trabajar con ellos. Y hay familias también que se pueden sentir incluso más desorientadas siendo padres del agresor que de la víctima, porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero es importante pues trabajar un poco con todos los perfiles, digamos, que tengamos, porque es la única manera que tenemos de empezar a prevenir de verdad o por lo menos preparar a la sociedad para reconocer el problema y que en futuras generaciones esto vaya disminuyendo con un poco de suerte. ¿Cómo podemos colaborar con Acanae? ¿De qué manera? ¿Nos podemos hacer socios? ¿Podemos asistir a formaciones
que organicen? ¿Cómo podemos, el público en general, las personas afectadas, porque a fin de cuentas todo el que sea padre, madre o sea hijo o hija está dentro de este tinglado, aunque no estemos en una situación de acoso? ¿Cómo podemos colaborar? Pues nosotros toda la información sobre la asociación, incluso las actividades que ya hemos hecho, un poco de memoria de todas las actividades, lo pueden encontrar a través de nuestra página web, que es acanae.org. También tienen ahí las formas de contacto y las redes sociales. Y bueno, nosotros nos movemos mucho en ese ambiente, sobre todo con el email, para poder dar una respuesta más inmediata. Y aparte de eso, pues para colaborar tienes la opción también de hacerse socio, por ejemplo. Sí, que además pues hemos intentado que sea lo más asequible para todos, por lo tanto no hemos puesto una cuota demasiado alta, es una cuota de un mínimo de 5 euros, la cantidad que quieras, y es de manera anual, y ya tienes además también ventajas, pues descuento con profesionales, pues psicólogos, abogados y demás, otros servicios que colaboran con nosotros y que te pueden ser de bastante utilidad, exacto. Y se puede ser voluntario también. Se puede ser voluntario y se puede también pues hacer donaciones puntuales. Nosotros ahí también en la página web y en las redes sociales iremos publicando pues cada vez que hagamos algún evento o alguna charla, alguna conferencia, algún curso. Y bueno, nuestra intención es eso, que se dé a conocer el problema y informar a la gente y que ellos pues también nos transmitan un poco su percepción para nosotros seguir aprendiendo y seguir trabajando en mejorar la información y el servicio que damos. ¿Esta es la única asociación de este perfil que existe en Canarias? Sí, creo que... Específica sobre el acoso escolar, ¿no? Creo que sí. No sé si habrá alguna más pequeñita a nivel insular en alguna otra isla, pero... Porque esta es de carácter regional. Sí, exacto. De hecho, tienen el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, la Universidad de La Laguna como entidades colaboradoras, la Universidad a Distancia de Madrid, el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias, la Universidad Internacional de Valencia, Tenerife Solidario, Centro de Mediación de la Región de Murcia, en fin, la Casa de Venezuela, en fin, y sobre todo este gabinete, GAMUE, no sé si lo he dicho bien, el Gabinete Multidisciplinar Educativo, es decir, que tiene aspiraciones. Y se han consolidado en todos estos años. Sí. Nuestra intención, como te decía, es colaborar cuanto más profesionales podamos ser los que trabajamos y nos formamos con el acoso escolar, mejor respuesta vamos a poder dar. Entonces, pues estamos abiertos también a colaboraciones y a propuestas, ¿no? Y a propuestas, por supuesto. Genial. Lorena Martín, psicóloga, presidenta de ACANAE, la Asociación Canaria No al Acoso Escolar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que incluir a Radio Televisión Canaria dentro de esas entidades colaboradoras. Pues sí, sería un placer. Hay una propuesta ya que me he lanzado yo aquí en solitario, pero bueno, me imagino que no habrá ningún problema para oficializar esta colaboración, que además sé que no es la primera vez que estás en Canarias Radio, concretamente, ni en la Radio Televisión Canaria. Te agradezco mucho tu tiempo, sobre todo te agradezco mucho el trabajo tanto tuyo como de todos los compañeros y compañeras que están haciendo una labor importante. Sé que son pocos, están para todo, pero bueno, las grandes gestas al final empiezan por pequeños pasos, y esos pequeños e importantes pasos ya los han dado ustedes desde 2014 y veo que con muy buena salud, con un futuro espero que venturoso. Gracias de verdad por el trabajo que hacen y gracias por tu presencia en Canarias Radio. Gracias a ti por darme la oportunidad de dar un poco de visibilidad al problema y a la asociación. Al final yo creo que los medios de comunicación tienen un papel importantísimo ahí y por lo menos aquí en Canarias Radio siempre han estado ahí para ayudarnos y para ofrecer esa ventana también al acoso escolar. Bueno, pues muchísimas gracias a Lorena Martín y a ustedes por escuchar este programa. Vamos a cerrarlo con un rapero, con Sabio Vega, con un rapero que de niño sufrió acoso escolar y que, fíjense ustedes, 30 años después le ha puesto música, le ha puesto letra y lo cuenta. Dolor se titula esa canción y, por cierto, la van a ver y la van a conocer porque se va con ella bajo el brazo a un programa de talentos nacional. Bueno,
aunque sea un aspecto positivo, sí que tendrá el hecho de que se ponga sobre la mesa este problema que es real y que tenemos que solucionar. Muchas gracias por su atención. Hasta un siguiente programa. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Dolor es lo que me das de beber. Lo siento todo el tiempo en tus ojos y no lo puedo entender. Perdón es lo que te quiero dar yo. Lo siento desde el fondo de mi corazón, pero no quieres entender. Perdón, mamá, hay unos niños en mi escuela que se juntan en grupo y mi cuerpo lo golpean. Insultos y amenazas, ellos me dicen que muera. No quieren jugar conmigo y todo es por mi problema. Me empujan de la silla y hasta en el baño me encierran. Lloro desesperado y los profes no se enteran. No quiero ir más al cole, ya no hay nadie que me entienda. Dicen son cosas de críos mientras que mi mente enferma. Solo por llevar gafas o ser grueso es la condena. Niños que son clasistas y no saben a qué juegan. Así te discriminan por no llevar la maleta, por no tener materiales, por no llevar las playeras. Y esta es mi pena, tengo que cargar con ella. Yo no quiero denunciar porque luego me revientan. Yo necesito ayuda, tengo miedo y no me dejan. Quiero vivir en paz y estudiar una carrera. Pa' que no me molesten tengo que cruzar la acera. Si siempre a la salida me empujan a carretera, no vayas a buscarme, solo siento la vergüenza. Ver cómo todos se ríen cuando tú siempre me besas. Y así es, mamá, tengo que poner excusas. Yo no sé qué puedo hacer si siempre de mí abusan. No quiero ir al colegio, quiero abrazar a la luna, porque cada día que pasa es un infierno, es una lucha. Dolor es lo que me das de beber. Lo siento todo el tiempo en tus ojos y no lo puedo entender. Perdón es lo que te quiero dar yo. Lo siento desde el fondo de mi corazón, pero no quieres entender. Perdón, mamá, hacerte más sufrir no quiero. Yo nunca fui valiente para hablarte de los sellos. Tampoco nunca supe enfrentarme a todos ellos. Ahora es muy difícil el poder sacar el pecho. Es el peor momento en la hora del recreo. Me roban la comida, me roban el dinero. Yo no puedo hacer nada, no quiero ser el sincero. Si me tratan de chivato cuando mi boca no cierro, me aferro a mi cuaderno y es el único que entiende que escribo cada día todo lo que me sucede. No encuentro ese cariño, no hay nada que me comprende. No puedo pedir ayuda, los malos ganan siempre. Perdón, mamá, no quiero que pase nada. Cada día en el colegio pesadillas que me matan. No hay felicidad ni compañeros que me abrazan. Las horas me van comiendo acompañadas de amenaza. Si todo es un infierno y si hablo soy bocazas. Quiero mirar al sol, ver cómo la vida pasa. Solo tengo un amigo que siempre me espera en casa. Mi padre me abandonó y ellos lo toman a guasa. Perdón, mamá, hasta aquí yo he llegado. No quiero causar problemas con mentiras, con engaños. Es lo que consiguieron, mi final ha comenzado. Nos veremos en el cielo, lo siento, mamá, te amo. Dolor es lo que me das de beber. Lo siento todo el tiempo en tus ojos y no lo puedo entender. Perdón es lo que te quiero dar yo. Lo siento desde el fondo de mi corazón, pero no quieres entender. Esto va dedicado por todos esos niños que sufren a diario en la escuela. No permitas el abuso y si alguien necesita tu ayuda, ve y extiende tu mano. No permitas insultos, amenazas, solo tú puedes pararlo. Esto va por todos los niños del mundo. Yeah.